Saludos, amigos. Antes de adentrarnos en la noticia, les invito a que den su like a este vídeo y se suscriban al canal para seguir recibiendo contenido relevante. Ahora, adentrémonos en el tema del día. En medio de intensos debates en la Unión Europea sobre nuevas restricciones contra Rusia, la prohibición de vender petróleos rusos sigue siendo un tema candente. A pesar de informes de agencias occidentales que sugieren que este tema podría eliminarse del 12º paquete de sanciones antirrusas, la amenaza de esta restricción persiste. Si se implementa, el flota sombra rusa verá mermada su capacidad de incorporar nuevos buques, lo que a su vez podría aumentar significativamente los precios mundiales del petróleo. El embargo a la importación de antiguos petroleros en Rusia es una continuación lógica de la confrontación entre Moscú y Occidente en el ámbito energético. Después de establecer un techo de precios y limitar la compra de recursos energéticos rusos, la Unión Europea tenía la intención de prohibir la venta de buques marítimos usados a empresas rusas. Esto tenía como objetivo reducir las capacidades del país para gestionar sus propias exportaciones de materias primas. Inicialmente, la Comisión Europea quería incluir esta medida en el 12º paquete de sanciones antirrusas. Sin embargo, tras extensas discusiones, según informa la agencia Reuters, el tema fue retirado de la agenda y eliminado de la lista de restricciones propuestas. Países del Mediterráneo votaron en contra, explica el analista financiero e inversor privado, Fayeder Sidorov. En sus territorios, se registran grandes compañías de transporte marítimo que perderían una fuente importante de ingresos si se restringe la venta de petróleos y la prestación de servicios a Rusia. Las autoridades europeas se han quedado en un callejón sin salida, opina el director del Departamento de Finanzas Corporativas de IVA Partners, Artem Tuzov. Según él, los miembros de la UE han salido de su estado histérico y se han dado cuenta de que muchas de las sanciones ya impuestas han perjudicado más a la economía rusa, que ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones comerciales, que a la situación financiera de sus propios países, al borde de la recesión. Por lo tanto, en Bruselas son conscientes de que antes de aprobar nuevas restricciones, es necesario calcular cuidadosamente las consecuencias de cada medida. En este punto, me pregunto, ¿cómo afectará esta posible restricción a la economía rusa y al mercado mundial del petróleo? ¿Creen que estas medidas son la mejor manera de abordar las tensiones entre Rusia y la Unión Europea en el ámbito energético? Los invito a dejar sus opiniones en los comentarios y a participar en la conversación. Recuerden dar like si encuentran este contenido informativo y útil. Hasta la próxima. El veto a la venta de petróleos rusos es un ejemplo claro de esta tendencia. Europa se enfrenta a la realidad de que, sin el suministro de petróleo ruso, se desequilibrará la balanza de oferta y demanda en el escenario energético mundial, lo que podría provocar un aumento de los precios. En mi reflexión sobre esta medida, me pregunto qué consecuencias inesperadas podrían surgir, como un aumento inesperado en los precios del barril, según señala el director de comunicaciones de Bit River, el economista Andrei Loboude. Paralelamente, el veto a la venta de petróleos podría resultar una medida dolorosa para Moscú. Según un experto, la flota mundial de petróleos es bastante limitada. Para nuestro país, al cual se le ha restringido el acceso al transporte de carga de productos petroleros, se le impone la tarea de encontrar alternativas para la entrega de hidrocarburos. Hace año y medio, la flota de petróleos rusos constaba de aproximadamente 140 barcos de diversos tamaños y clases. Esta cifra claramente no era suficiente para establecer un sistema nacional de suministro marítimo de recursos energéticos. Luego, los medios de comunicación europeos y posteriormente los políticos empezaron a hablar del llamado «flota sombra» de petróleos que, según se decía, Rusia había adquirido para el transporte de petróleo. En marzo, CNN informó que esta flota constaba de alrededor de 600 barcos. Es notable que las partidas exportadas por estos barcos de alguna manera llegan a Europa, ya que la autoimpuesta limitación en la compra de petróleo ruso no impide que los países europeos continúen importando nuestra materia prima. En este contexto, me cuestiono sobre el impacto potencial de estas restricciones en la economía rusa y en el mercado mundial del petróleo. ¿Cómo afectará la búsqueda de alternativas de transporte de hidrocarburos a la economía de Rusia? ¿Qué piensan ustedes sobre la estrategia europea de imponer tales medidas? Los invito a compartir sus opiniones y a participar en esta conversación en los comentarios. Recuerden dar like si encuentran este análisis interesante y útil.
Hasta la próxima reflexión. En el proceso de rediseñar mi estrategia de exportación hacia regiones asiáticas, me doy cuenta de que necesito al menos 80 buques del tipo VLCC, con un peso muerto de 200 a 320.000 toneladas, para una transición exitosa. Los analistas de inversión de Credit Suisse estiman que una flota así podría transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, surge un dilema. Para cumplir con estos volúmenes de suministro de oro negro, los exportadores rusos tendrían que adquirir o alquilar más del 10% de todos los petroleros de este tipo en el mundo. En la actualidad, según los comerciantes de materias primas, en el mercado internacional de transporte marítimo, las compañías rusas tienen dificultades para encontrar la mitad de la cantidad requerida de buques. Además, competirían con Venezuela e Irán, también bajo sanciones o saliendo de ellas, y que están aumentando activamente las entregas internacionales de hidrocarburos. Surgen preguntas cruciales: ¿cómo afectará la reducción del acceso a las compras en el mercado internacional a la necesidad de aumentar las inversiones en la construcción naval y en la fabricación de petroleros? ¿Realmente tiene sentido seguir fortaleciendo la llamada flota sombra de petroleros, que permite eludir las cuotas de precios occidentales? Andrei Loboude, un experto en la materia, sostiene que el país ya ha comenzado a dirigirse en esa dirección, pero destaca la importancia de no abandonar el fortalecimiento de esta flota sombra. Ejemplifica con el hecho de que en octubre, Rusia vendió petróleo a India a $84. 2 por barril, considerablemente por encima del techo de $60 establecido por el G7. Es crucial analizar las implicaciones de estas medidas. ¿Será necesario que Rusia incremente sus inversiones en la construcción de buques y tanqueros para asegurar su acceso a los mercados asiáticos? ¿Qué opinan sobre la estrategia de fortalecer la flota sombra para eludir restricciones de precios occidentales? Los invito a compartir sus perspectivas y a participar activamente en esta conversación en los comentarios. No olviden dar like si encuentran útil esta reflexión. Hasta la próxima. En términos generales, no hay lugar para ilusiones. Los líderes de países no amigables difícilmente olvidarán la utilidad de un instrumento tan interesante como el moratorio sobre la venta de petroleros a proveedores rusos, advierte un analista. Washington ejercerá una presión significativa sobre los miembros de la UE. Los Estados Unidos ya han logrado el respaldo del bloque para exigir conjuntamente la prohibición de que los buques que transportan petróleo ruso tengan el derecho de navegar bajo banderas extranjeras, es decir, aprovechar la jurisdicción de terceros países. No se descarta que, para intensificar el efecto de las sanciones, Estados Unidos pronto le recuerde a Europa la posibilidad de imponer una nueva restricción, la prohibición de vender petroleros a nuestro país. ¿Hasta qué punto los líderes europeos están dispuestos a comprometerse en esta disputa geopolítica, considerando las posibles consecuencias, como la escasez de recursos energéticos en un mercado continental y, posiblemente, más allá en la región asiática? Queridos amigos, les agradezco sinceramente por ver este vídeo. Estaré muy contento si les dan me gusta y se suscriben a mi canal, porque todo el trabajo que hago lo hago para ustedes.